Y hasta aquí llegamos con la clasificación. Ahora vamos a empezar a hablar de la nomenclatura de las enzimas. ¿Por qué nombrar una enzima? ¿Por qué la necesidad de saber cómo deben nombrarse estas moléculas? Este hecho tiene sus antecedentes, y estos antecedentes comienzan en el momento en el que estos químicos descubrieron la primera enzima. Ellos se encontraban trabajando y lograron aislar a partir de una solución de malta, a partir de la malta, lograron aislar una sustancia en la que ellos observaron que tenía la capacidad de poder dividir a la malta en pequeños bloques de glucosa. Los bloques formados estaban constituidos por unidades individuales de glucosa. A esa sustancia que provocaba la ruptura de la malta la llamaron diastasa. Y esta diastasa fue la primera enzima descubierta en el año 1833. La llamaron así diastasa porque diastasa proviene del griego diástasis, que significa separación. La diastasa, esa sustancia que ellos observaron que tenía la capacidad de poder provocar la hidrólisis del almidón de la malta, es la enzima que hoy en día nosotros conocemos como alfa-amilasa. Y si se dan cuenta, muchas de las enzimas conocidas tienen en su nombre el sufijo asa, precisamente porque a partir de esta diastasa se empezó a adoptar la costumbre o la tradición de nombrar a las enzimas con este sufijo. Y a partir de este hecho, las enzimas comenzaron a denominarse de acuerdo a la estructura anatómica donde era aislada. Por ejemplo, si la enzima era aislada del páncreas, se denominaba pancreasa, páncreas de páncreas, asa del sufijo asa. También comenzaron a denominarse de acuerdo al sustrato sobre el cual actúa. Por ejemplo, si el sustrato es la lactosa, la enzima que actúa sobre ella recibe el nombre de lactasa. Y poco a poco se fue complicando la manera en cómo eran nombradas las enzimas, porque al tipo de sustrato sobre el cual actúa también se le incorporó el tipo de reacción que cataliza. Por ejemplo, si en esta reacción el sustrato es el malato y lo que ocurre en la misma es una deshidrogenación, entonces la enzima debe llamarse malato deshidrogenasa. Malato porque es el sustrato y deshidrogenasa porque ocurre una deshidrogenación con el sufijo asa. Y después las enzimas comenzaron a ser llamadas de una manera sistemática. Si la misma emplea coenzimas, se escribe el nombre de esta coenzima en el nombre de la enzima, quedando algo así: L-malato, NAD, óxido reductasa. NAD es el nombre de la coenzima y óxido reductasa refleja de una manera más global el tipo de reacción que cataliza. Sin embargo, algunas enzimas carecen del sufijo asa en su nomenclatura, pero se han mantenido así a pesar de su inadecuación, por tradición o porque ya las enzimas se conocen con ese nombre y bueno, ¿para qué les vamos a cambiar? Vamos a dejarlas así, ya se conocen con ese nombre, vamos a dejarlas así. ¿Que el nombre se pudiera mejorar? Sí, sí se puede mejorar, pero el que tiene tampoco es incorrecto. Vamos a dejarlas así. Algunos ejemplos: pepsina, tripsina, quimiotripsina, tialina, etc. ¿Cómo se puede nombrar una enzima? Poniendo un poco en orden las ideas que les acabo de explicar, se puede decir que una enzima puede ser designada a través del empleo de un nombre común o de un nombre sistemático o a través del empleo del número S. El número S es un sistema de codificación que fue propuesto por la Comisión de Enzimas de la IUVMB. S son las siglas de comisión de enzima, de ahí la abreviatura. Y este sistema permite designarle a cada enzima un código único dependiendo de la clase de enzimas a la cual pertenecen. De todos modos, ya lo vamos a explicar y lo vamos a ver con más detalle. Un nombre común se forma cuando se toma en cuenta la función que desempeña esa enzima o el sustrato sobre el cual actúa y se le agrega el sufijo asa. Algunos ejemplos:
malato deshidrogenasa, serina deshidratasa, colagenasa, etc. Con sus excepciones, como ya lo expliqué, tripsina, pepsina, catepsinas, etc. El nombre sistemático, en cambio, es un poco más difícil de establecer y para escribirlo se debe seguir la siguiente secuencia. Primero se deben colocar el o los sustratos sobre los cuales actúa, seguido de la coenzima si lo hubiere. Después se escribe el tipo de reacción que cataliza, seguido del sufijo asa. Y por último se coloca la fuente biológica o la distribución de la enzima entre paréntesis. ¿Por qué se coloca esto último? Porque muchas veces una reacción es catalizada por una enzima que se distribuye en diferentes tejidos, o a veces la misma enzima puede catalizar una determinada reacción en diferentes compartimientos dentro de una célula determinada, o incluso una enzima puede estar presente en diferentes fuentes biológicas. Por ejemplo, una determinada enzima puede estar presente en humanos, como también puede estar presente en ratones, como puede también estar presente en microorganismos, en bacterias, protozoarios, virus, etc. Y por eso se debe especificar la fuente biológica o la distribución de la enzima. Si la enzima está presente en las mitocondrias, debe escribirse entre paréntesis mitocondrial. Si es una enzima que está presente en el citoplasma, se escribe citosol. Si se está refiriendo a una enzima que pertenece a la especie humana, se pone entre paréntesis Homo sapiens. Si por el contrario se está refiriendo a una enzima que pertenece a un determinado microorganismo, se coloca entre paréntesis el nombre del microorganismo, y así sucesivamente. Vean el mismo ejemplo que les había explicado anteriormente de la malato deshidrogenasa, pero un poco más detallado. Este es el sustrato sobre el cual actúa la enzima, L-malato. Esta es la coenzima. Este es el tipo de reacción que cataliza una reacción de oxidorreducción o una enzima oxidorreductasa. Este es el sufijo asa. Y esta es la distribución de la enzima. Tiene una distribución a nivel mitocondrial, a nivel de las mitocondrias de las células implicadas. Vean acá, a pesar de que existe una fórmula general o una receta, por decirlo de alguna manera, para nombrar de manera sistemática una enzima, en realidad cada clase de enzimas tiene una manera específica para nombrarlas sistemáticamente. Por ejemplo, para una oxidorreductasa se debe escribir de la siguiente manera: el nombre del dador, es decir, de quien cede los electrones, el nombre del aceptor de la molécula, seguido de la palabra oxidorreductasa. Para las transferasas se escribe el nombre del dador, del grupo que está transfiriendo o de la molécula, seguido de dos puntos, el aceptor, el nombre del grupo funcional transferido, seguido de la palabra transferasa con un guión. Para las hidrolasas se escribe el nombre del sustrato guión hidrolasa y así sucesivamente. Para las liasas se escribe el nombre del sustrato seguido del grupo funcional implicado con un guión y se finaliza escribiendo la palabra liasa. Sin embargo, para las isomerasas, ligasas y translocasas no existe una fórmula específica para nombrarlos sistemáticamente, porque son enzimas que tienen un mecanismo o una reacción un poco más compleja y no todas las enzimas siguen un mismo tipo de reacción, sino que siempre existe una ligera variación y por eso no se puede nombrar bajo una fórmula en específico. Ahora, con respecto a las primeras cuatro que les expliqué, las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas y diasas, que les enseñé, estas fórmulas, si se dan cuenta, se parecen o siguen una descripción similar a esta fórmula que les había explicado al principio, con la única diferencia de que, bueno, no está incluida la fuente biológica o la distribución de la enzima, no están aquí, que se pueden incorporar perfectamente al final. Pero de resto, sigue una descripción muy similar a esta, adaptándose por supuesto a la clase de enzima a la cual nos estamos refiriendo. El código SE, como ya les dije,
es un sistema de clasificación que permite designarle a cada enzima un código único dependiendo de la naturaleza de la reacción que cataliza. Cabe destacar aquí que si una misma enzima cataliza una determinada reacción, pero en diferentes organismos o en diferentes fuentes biológicas, esta enzima recibe el mismo código. Este código está formado por 4 dígitos precedido por las siglas S, es decir, que primero para escribirlo se colocan las siglas S seguido de los 4 dígitos. ¿Cómo se forma ese código? Como ya les dije, tiene 4 dígitos. ¿Y qué significa cada uno? Bueno, allí está en pantalla. Vean, el primer dígito indica la clase de enzima a la cual pertenece. Ustedes ya saben cuáles son esas clases de enzimas: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas y translocasas. Es decir, si una enzima, por ejemplo, es una transferasa, el primer dígito de ese código es el número 2. Si es una hidrolasa, ponen el número 3. Si es una ligasa, ponen el número 6. El segundo dígito se corresponde a la subclase de esa clase de enzima. El tercer dígito se corresponde a la subclase. La subclase es como una subdivisión de la subclase. Y el cuarto dígito es el código propio que tiene esa enzima dentro de la subclase. Es el último dígito. Ahora, ustedes ya saben cuáles son los códigos que se corresponden al primer dígito. Es decir, ya ustedes saben que el primer número siempre va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7, dependiendo de eso. Pero el segundo dígito se corresponde al código de la subclase. La pregunta que ustedes probablemente se estén haciendo: ajá, ¿y cuáles son esos códigos de la subclase? ¿Cuáles son los códigos de la subclase? Bueno, existe un repositorio de enzimas, bases de datos, que contiene todo ese listado. Ustedes no se tienen que saber eso de memoria. Es imposible sabérselos, ni siquiera yo mismo me lo sé. Y simplemente el que quiera buscar en algún momento de su vida algún código de alguna subclase o quiere saber, simplemente se va y se dirige a esa base de datos, que al final de la clase les voy a mostrar algunos ejemplos o algunas de las bases de datos más reconocidas de enzimas. Y bueno, el que tenga curiosidad de buscar, la busca y ahí desaparecen los códigos de cada subclase, de cada subclase y el código propio de la enzima dentro de esa subclase. No se las tienen que saber de memoria. ¿Ok? De todos modos, ya vamos a ver unos ejemplos acá. Bueno, vamos a seguir usando la misma enzima malato deshidrogenasa que ya tenemos rato usándola como ejemplo. Vean acá. Esta enzima tiene el código S1.1.1.37. ¿Qué significa esto? Ya ustedes saben que el primer dígito indica la clase de enzima a la cual pertenece, y el código número 1 indica que se trata de una enzima oxidorreductasa. ¿Ok? Ya eso está claro. El segundo dígito indica la subclase de esta clase. ¿Ok? Y ya eso ustedes lo saben. En este caso, esta enzima tiene el código 1 también. Y eso significa que la malato deshidrogenasa está dentro de las oxidorreductasas que actúan sobre los átomos de hidrógeno e hidroxilo que están enlazados a este átomo de carbono de la molécula donante. ¿Ok? Entonces ustedes ahorita estarán pensando: bueno, pero no nos habías dicho que las subclases de las oxidorreductasas son las deshidrogenasas, las oxigenasas, las peroxidasas, etcétera, etcétera. ¿Por qué ahorita dice que la subclase es esta? Bueno, dentro del sistema de clasificación, dentro del listado, no les va a aparecer directamente: bueno, la subclase 1 es una deshidrogenasa, la subclase 2 es una oxidasa, por ejemplo, la 3 es una oxigenasa. No, no les aparece así, sino que les aparece de una manera un poco más detallada, de una manera más específica. Cuando ya uno sabe que actúa sobre estos átomos de hidrógeno, de este carbono, actúa transfiriéndolos en forma de equivalentes de reducción desde esta molécula donante, ya uno sobreentiende que se está deshidrogenando y por tanto se trata de una deshidrogenasa. Y el tercer dígito, que se corresponde a la subclase, que en este caso también es el número 1, indica
que se trata de una molécula de NAD o NADP como el aceptor de estos equivalentes de reducción. Y el cuarto dígito, que es el 37, es el número propio de la enzima dentro de la subclase. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que esta enzima malato deshidrogenasa es la enzima número 37 dentro del listado de aquellas oxidorreductasas que transfieren átomos de hidrógeno en este carbono de esta molécula donante y que utilizan el NAD o el NADP como el aceptor. ¿Ok? Eso es lo que significa. Si ustedes se van al listado completo, les van a aparecer, por ejemplo, en este último dígito, todas aquellas enzimas que son oxidorreductasas que actúan sobre estos hidrógenos de la molécula donante y que utilizan el NAD o el NADP como aceptor. Entonces, este número 37 especifica exactamente dentro del listado en qué posición está esa enzima. Eso es todo. Y vean cómo quedaría la nomenclatura de la enzima si combinamos el código EC, el nombre sistemático y el nombre común, incluida por supuesto la distribución de esta enzima. Quedaría de esta manera como lo están viendo aquí. Ya hablamos de las tres nomenclaturas o de las tres maneras en cómo se puede nombrar una enzima: a través del número EC, de su nombre sistemático y del nombre común. Ahí lo tienen. Vamos a ver rápidamente este otro ejemplo. Esta enzima se llama exoquinasa y tiene un código S de 2.7.1.1. Ya ustedes saben que el primer dígito indica la clase de enzima a la cual pertenece. Y en este caso, el número 2 indica que se trata de una enzima transferasa. El segundo dígito indica la subclase y en este caso esta enzima tiene el código 7. Y esto significa que dentro de las transferasas, la subclase 7 incluye aquellas enzimas que transfieren grupos que contienen fosfato. Esto quiere decir que esta exoquinasa es una transferasa que transfiere grupos fosfato. ¿Ok? El tercer dígito indica la subclase y en este caso esta enzima tiene un código 1. Esto significa que la exoquinasa es una transferasa que transfiere grupos que contienen fosfatos y utilizan un hidroxido como el aceptor de este grupo fosfato. Vean acá, este es el sustrato de la reacción y este hidroxilo que está aquí es el que actúa como el aceptor de este grupo fosfato. ¿De dónde proviene este grupo que está recibiendo? De esta molécula de ATP. El ATP le transfiere a este sustrato, a la glucosa, un grupo fosfato y justamente se une aquí en este hidroxilo que está acá, formándose este producto que están viendo aquí. Y el último dígito indica el número propio de la enzima dentro de la subclase. Eso significa que la exoquinasa es la enzima que está en el listado dentro de la posición número 1 de aquellas transferasas que transfieren grupos que contienen fosfatos y utilizan el hidroxido como un aceptor. Eso es lo que significa. Y esta sería la nomenclatura de la enzima si utilizamos el código EC, el nombre sistemático y el nombre común. Ya ustedes saben cuál es el código. El nombre sistemático es ATP, D-hexosa 6-fosfotransferasa, y el nombre común exoquinasa. Y la distribución de la enzima. Si ustedes recuerdan cuál es la nomenclatura para escribir el nombre sistemático de una transferasa, primero se debe colocar el nombre del sustrato dador, en este caso el que está transfiriendo el grupo funcional, y en esta enzima es el ATP que lo está transfiriendo, seguido de 2 puntos y después se coloca el nombre del sustrato receptor, es decir, el que está recibiendo este grupo funcional, seguido del grupo funcional que se está transfiriendo propiamente dicho. Y en este caso, este 6 indica la posición del átomo de carbono que está actuando como el aceptor de ese grupo funcional, ¿ok? En este caso del grupo fosfato. Y por último se coloca la palabra transferasa. Y quedaría algo así como lo están viendo allí. Y lo que les había dicho anteriormente, ¿cómo uno puede saber cuáles son los códigos que tienen cada una de las subclases de cada una de las enzimas? Pues aquí están.
Estas son cada una de las subclases que tienen las enzimas, y las que están allí justamente se corresponden a las de la oxidorreductasa. Vean, por ejemplo, esta subclase que está acá. Esta es la subclase en donde se agrupan las enzimas que actúan sobre un peróxido como aceptor, es decir, son aquellas que utilizan el peróxido como un aceptor electrónico, y estas son las peroxidasas. ¿Ok? Esta es una de las subclases de las oxidorreductasas. O por ejemplo, estas oxidorreductasas que actúan sobre un donante único con la incorporación de oxígeno molecular, estas son las oxigenasas. ¿Lo ven? Ahí están. Ustedes no se tienen que saber esto de memoria, esto se los traigo nada más a manera de información para que sepan cuáles son, o para que sepan que por lo menos existen y las vean. ¿Ok? Cuando uno hace clic sobre cada una de ellas aparecen las subclases, y dentro de esas subclases está el listado de las enzimas que se corresponden en esa categoría. Estas son las de las transferasas, igualmente las de las hidrolasas. Estas son las de las liasas, isomerasas, ligasas y translocasas. Y vean que es importante siempre revisar la fecha en que se actualiza este listado, porque siempre se mantiene en un cambio constante. Siempre reclasifican una enzima, la mueven de aquí para acá, o de repente incorporan a la clasificación enzimas nuevas, o eliminan alguna entrada en específico. Y por eso les hago énfasis y siempre hago hincapié en que no estudien de bibliografía desactualizada, de libros viejos sobre todo. Siempre busquen mantenerse actualizados. Y mucho menos estudien de clases desgrabadas de años anteriores, porque el tema y el enfoque que se le ha dado, sobre todo la información, ha cambiado completamente. Si ustedes recuerdan, cuando les expliqué las enzimas translocasas, les puse esta diapositiva y les ejemplifiqué este grupo con esta enzima, la ATP sintasa. Cuando yo les hablé de ella, les dije que esta enzima anteriormente era clasificada como una enzima hidrolasa porque en su reacción inversa produce la hidrólisis o la ruptura de una molécula de ATP a través de la incorporación de agua. Pues bien, este es el código S con el que se designaba anteriormente a esta ATP sintasa, 3.6.3.14, y cuando se crea esta nueva clase dentro de la clasificación, esta enzima se reclasifica y pasa a designarse con este nuevo número S 7.1.2.2. Con esto quiero decirles a ustedes que siempre deben mantenerse actualizados y siempre deben buscar la información más reciente. No se queden con información desactualizada. ¿Ok? Este mismo caso ocurre con la bomba sodio-potasio ATPasa, que también se las expliqué. También era clasificada como una hidrolasa porque produce la hidrólisis de una molécula de ATP a través de la incorporación de una molécula de agua, pero fue reclasificada después. Este era el código S que tenía anteriormente, 3.6.3.9, y fue reclasificada con este nuevo código, 7.2.2.13. Y ahora quizás ustedes se preguntan, ¿y qué pasa con estos códigos que quedan vacíos ahora? ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden ser ocupados por otra enzima? ¿Otra enzima puede tomar su lugar? No, esas entradas simplemente quedan vacías dentro del repositorio enzimático, dentro de la base de datos. Quedan vacíos. ¿Ok? Es como un espacio en blanco. Simplemente cuando ustedes se van a la base de datos o consultan algún repositorio enzimático y colocan este número, les va a aparecer como están viendo allí. Una enzima que antiguamente era ocupada por esta que está acá, o una entrada, mejor dicho, que antiguamente era ocupada por esta, y luego fue transferida a esta nueva entrada, a este nuevo código, y este código queda inactivo, queda en blanco, no puede ser ocupado por otra enzima. Vean, vamos a hablar ahora de unos términos que muchas veces tienden a prestarse a confusión, porque a veces la gente suele utilizarlos de una manera indistinta porque creen que significa lo mismo,
o muchas veces no se dan cuenta de que existe una diferencia entre ellos. Esos términos son liasas y ligasas. Ya nosotros hablamos de ellos y les expliqué cuál es la diferencia que existe entre una enzima liasa y una enzima ligasa. Pero también hay otros términos que se usan dentro de la nomenclatura bioquímica, y estos términos son sintasas y sintetasas. Y suenan muy parecidos, de hecho son términos que tienen mucho parecido, pero tienen significados diferentes. Y vamos a aclarar un poco la diferencia que existe entre estos términos. Ya ustedes saben que una liasa es una enzima que tiene la capacidad de producir la ruptura de un enlace para incorporar un grupo funcional o un anillo, o puede catalizar la reacción inversa, mientras que las ligasas son enzimas que permiten formar enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-azufre a través de la incorporación de la hidrólisis de una molécula de alta energía o de un nucleósido trifosfato. ¿Ok? Ya ustedes saben cuál es la diferencia entre ellos, a pesar de que el nombre se asemeje mucho entre una enzima y otra. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poco de las sintasas y las sintetasas. Sintasas y sintetasas son enzimas. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que decir. Pero existen diferencias entre ellas a pesar de que los términos se parezcan mucho. Hay algunos libros que dicen que las sintasas son enzimas que catalizan reacciones sin involucrar un gasto de energía. Es decir, que no producen la hidrólisis de un nucleósido trifosfato o de una molécula de alta energía, mientras que las sintetasas son enzimas que catalizan reacciones que sí están acopladas a un gasto de energía o a la hidrólisis de un nucleósido trifosfato o de alguna molécula de alta energía, como por ejemplo el ATP. Y que esa es la diferencia que existe básicamente entre una sintasa y una sintetasa. Sin embargo, a pesar de que durante mucho tiempo se ha diferenciado una sintasa de una sintetasa, considerando el hecho de que las primeras no involucran un gasto de energía y las últimas sí, esta concepción ha ido cambiando con el paso del tiempo y ya estas enzimas no se están diferenciando como tal por el hecho de que se involucran o no un gasto energético durante la reacción que catalizan. Y ya vamos a explicar un poco más al respecto. Además, hay algunos libros que dicen que las sintasas en realidad son una subclase de las liasas, mientras que las sintetasas son una subclase de las ligasas. Pero no podemos dar esto por asentado porque no todas las sintasas en realidad pertenecen a las liasas. ¿Por qué les digo esto? Porque hay enzimas sintasas, como por ejemplo la oxidonítrico sintasa, que pertenece al grupo de las oxidorreductasas. O también está la glucogenosintasa y la citrato sintasa, que pertenecen a las transferasas. Claro, también hay enzimas como la treonina sintasa que sí pertenecen a las liasas, pero no todas pertenecen a esta clase de enzimas. También tenemos ejemplos como la prostaglandina D sintasa, que es una sintasa, pero está en el grupo de las isomerasas. O por ejemplo la NAD sintasa, que es una ligasa, o hasta la ATP sintasa, que es una sintasa, pero está clasificada dentro del grupo de las translocasas. Entonces, como pueden ver, no todas las sintasas pertenecen a las liasas. Vamos a comparar la naturaleza de dos enzimas. La primera de ellas es esta, la NAD sintasa. Esta enzima en realidad es una ligasa, y al ser una ligasa involucra un gasto energético. ¿Por qué? Porque las ligasas, si ustedes recuerdan, son enzimas que pueden formar enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-azufre, acoplado a la hidrólisis de una molécula de alta energía. Ese es el concepto de una ligasa. Pero a pesar de ser una ligasa y de involucrar un gasto energético, es considerado una sintasa. Mientras que esta otra enzima, llamada citrato sintasa, es una transferasa,
pero no involucra un gasto energético o la hidrólisis de una molécula de alta energía como el ATP, pero también es considerada una sintasa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como pudimos habernos dado cuenta con esos ejemplos que pusimos, hay enzimas consideradas sintasas que no involucran la hidrólisis de un nucleósido trifosfato. Es decir, no hay gasto de energía durante la reacción que catalizan, pero también hay sintasas que sí involucran un gasto energético. Entonces, esto no se está cumpliendo de todo, ¿ok? Y además, como también pudimos habernos dado cuenta, no todas las sintasas son liasas, porque también hay sintasas en grupos como oxidorreductasas, en transferasas, hay sintasas en hidrolasas, liasas, isomerasas, e incluso entre las propias ligasas hay enzimas consideradas sintasas y también hay sintasas dentro del grupo de las translocasas. Entonces, cuando vemos que esto no se cumple cabalmente como lo expresa, esa concepción de diferenciar una sintasa de una sintetasa basándonos en el hecho de que una no está asociada a un gasto energético mientras que la otra sí, en realidad está pasando a ser desechada. Entonces, ¿qué es una sintasa? ¿Y qué es una sintetasa? ¿Y cuál es la diferencia que existe realmente entre ellas? Porque si una sintasa y una sintetasa no se pueden diferenciar basándonos en el hecho de que una cataliza una reacción sin requerir una fuente de energía y la otra sí, entonces, ¿qué es lo que permite diferenciar a estos dos términos que se asemejan mucho pero que tienen funciones diferentes? Bueno, parte de la respuesta está aquí. Ese comunicado que están viendo allí fue emitido por la Comisión Conjunta de Nomenclatura Bioquímica hace casi un poco más de 35 años, en el año 1984. Vean todo el tiempo que tiene ya. Y este comunicado sale en vista de que para ese entonces todavía seguía existiendo mucha confusión al momento de emplear los términos sintasa y sintetasa. Todavía los bioquímicos y la gente se estaba confundiendo mucho, dada esa similitud que existe entre ambos términos. Bueno, ¿cuál es la diferencia realmente? A veces los usaban de una manera indistinta, como si significaran lo mismo. Entonces, bueno, este comunicado sale para aclarar en parte de la situación, y en vista de esa confusión, esta comisión estableció que el término sintasa podía ser incluido en el nombre de una enzima que cataliza una reacción sintética, indistintamente si esta reacción involucra o no un gasto energético. Es decir, que esta palabra, este término, se extiende para incluir enzimas que catalizan reacciones que involucran la hidrólisis de un nucleósido trifosfato que previamente no podían ser llamadas sintasas. En pocas palabras, ahorita una sintasa, según este término o según este comunicado, involucra enzimas que catalizan reacciones sintéticas, sin importar o sin tomar en cuenta el hecho de si involucra o no la hidrólisis de una molécula de alta energía. Eso es lo que dice. Ahora, con respecto a las sintetasas, vean lo que dice este comunicado. Los autores pueden continuar utilizando el término sintetasa para distinguir una enzima cuya reacción implica la hidrólisis de un nucleósido trifosfato, pero es más probable que se entiendan si utilizan el término ligasa. Pero es más probable que se entiendan si utilizan el término ligasa. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir con esto último? Es más probable que se entiendan si usan el término ligasa. Eso quiere decir que yo puedo usar de una manera indistinta el término sintetasa o el término ligasa en esta situación. Con esto, este comunicado me está dando a entender que sintetasa
y ligasa son sinónimos. Es decir, que una ligasa es una sintetasa. Eso es lo que quiere decir este comunicado. Me están diciendo aquí que yo puedo usar de una manera indistinta el término ligasa o el término sintetasa porque son sinónimos. Pero, a pesar de esa sinonimia, ellos también recomiendan usar más el término ligasa. ¿Por qué? Porque si utilizo la palabra sintetasa, probablemente el bioquímico o la persona que lo esté leyendo y que todavía no sabe distinguir la diferencia que existe entre sintetasa y sintasa, se puede confundir y pensar que significan lo mismo, cuando esto en verdad no es así. O sea, son muy parecidas las palabras, pero los significados son diferentes. Como ya les dije, una sintasa cataliza una reacción sintética, indistintamente de si involucra o no la hidrólisis de una molécula de alta energía, mientras que la ligasa o sintetasa siempre va a involucrar el gasto de una molécula de alta energía. Y estamos hablando de un comunicado que salió hace más de 35 años para aclarar esta situación. Sin embargo, esto no se queda aquí. Casualmente, en el mes de marzo de este mismo año, estamos hablando del año 2020, aparece este comunicado que viene de parte de la IUVMB y es un comunicado que permite terminar de aclarar la situación o la confusión que existe entre los términos sintasa y sintetasa. Y lo que dice este comunicado prácticamente permite reafirmar lo que decía el comunicado anterior que ya les acabo de explicar. ¿Y qué es lo que dice este comunicado? Bueno, lo que ya tenemos rato hablando, que los términos sintasa y sintetasa se parecen mucho y que en el pasado se usaban de una manera indistinta como si significaran lo mismo, pero que en realidad tienen significados diferentes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo más importante que dice aquí? Bueno, aquí se los traigo y aquí se los resalto. Vean. Lo primero que dice es que el término sintasa es un término muy genérico, porque no describe una actividad enzimática en particular, sino que todo lo que indica es que la reacción catalizada por una sintasa es una reacción de tipo sintética. Eso es todo. Y si se dan cuenta, en ningún lado especifica si la reacción involucra o no involucra la hidrólisis de una molécula de alta energía. Es decir, que una sintasa, de manera muy general, indica que cataliza una reacción que produce síntesis, indistintamente de si está asociada o no a un gasto de energía. Eso es lo primero que dice. También especifica cuáles son las razones o los motivos por los cuales una enzima puede llamarse sintasa. Y dice que los casos más comunes aplican para aquellas enzimas que catalizan reacciones muy complicadas en donde es muy difícil definir qué tipo de reacción está ocurriendo de una manera muy específica. Entonces, cuando son enzimas que catalizan reacciones muy complejas pero que son sintéticas, bueno, se les designa con el nombre de sintasa. Esa es la primera razón. Otra situación en donde una enzima puede ser designada como una sintasa ocurre en aquellos casos en donde esta enzima tiene varias funciones o catalizan varias reacciones de diferente naturaleza y eso lo vuelve difícil para decidir qué tipo de actividad debería ser la más predominante dentro de esa enzima. Bueno, mira, esta enzima hace esto, hace esto, hace esto. Cónchale, ¿cuál es la más importante o cuál es la principal? Es muy difícil saberlo. Bueno, en esos casos vamos a llamarla sintasa. Otra razón por la cual una enzima se puede llamar sintasa, bueno, simplemente porque ya la enzima se llama así y se prefiere preservar ese nombre por tradición o porque simplemente ese nombre ya se adoptó y ya se conoce dentro de la comunidad científica con ese nombre. Entonces, no lo vamos a cambiar.
Ya la gente lo conoce así o conoce esa enzima con ese nombre, vamos a dejarla así. Que el nombre se puede mejorar, sí, se puede mejorar, pero el nombre que tiene tampoco está mal, tampoco es incorrecta. Entonces vamos a dejarlo así. Por tradición o se puede decir por costumbre también, se puede preservar el nombre. Y eso es lo que este comunicado aclara para las enzimas sintasas. Mientras que para las enzimas sintetasas, lo que aclara es prácticamente lo que ya hemos hablado. El término sintetasa, por otra parte, es un término más específico y su uso ha sido reservado solo para las ligasas, es decir, que las sintetasas son ligasas. Eso es lo que está especificando este comunicado del mes de marzo del año 2020. Bueno, y ahorita quizás alguno de ustedes se esté preguntando, ajá, bueno, mira, ahorita hace ratico tú nos pusiste este ejemplo. Nos dijiste que la NAD sintasa es una ligasa que involucra un gasto energético, pero que es considerada una sintasa. Si ligasa es sinónimo de sintetasa, eso significa que esta enzima sintasa también es una sintetasa. Una enzima sintasa puede ser sintetasa también al mismo tiempo. Bueno, al ser una ligasa, es una sintetasa, pero el término sintetasa no debería estar incluido dentro del nombre aceptado de una enzima y de hecho esto es lo que refleja precisamente este comunicado. Ellos dicen que reconociendo la confusión que estos dos términos similares puedan causar, se decidió eliminar el término sintetasa dentro del nombre aceptado de las enzimas. Y precisamente esto ha ocurrido así porque a lo largo del tiempo paulatinamente se han ido modificando los nombres de las enzimas para eliminar el término sintetasa dentro del nombre aceptado. ¿Ok? Eso no significa que el término sintetasa esté mal. No, está bien, pero no debería estar incluido dentro del nombre aceptado y progresivamente se han ido modificando los nombres aceptados de estas enzimas. De hecho, hasta la fecha de agosto del año 2019, según este comunicado, solamente quedan 7 entradas remanentes, es decir, 7 entradas de enzimas que todavía siguen preservando ese término sintetasa dentro de su nombre. ¿Ok? Entonces, en resumen, una sintasa es una enzima que cataliza reacciones de biosíntesis, indistintamente del clivaje de nucleósidos trifosfatos o de moléculas de alta energía. Es decir, que son esas enzimas que catalizan reacciones de síntesis sin distinguir si existe o no hidrólisis de moléculas de alta energía. Mientras que las sintetasas pueden ser empleadas como sinónimos de ligasa. Es decir, las ligasas, si bien lo recuerdan, son esas enzimas que catalizan la unión de moléculas a través de la formación de enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-azufre, con la concomitante hidrólisis de una molécula de alta energía. Esa es la diferencia que existe entre una sintasa y una sintetasa. A pesar de la similitud de las palabras, son enzimas que cumplen funciones diferentes, ¿ok? Y que la hidrólisis de una molécula de alta energía no representa una condición diferencial entre sintasas y sintetasas. O sea, que ya distinguir o diferenciar una sintetasa de una sintasa basándonos en el hecho de que, bueno, una produce rupturas de moléculas de alta energía y la otra no, ya eso no se está tomando en cuenta para diferenciar una enzima de la otra. Espero que esto haya quedado claro. Y ya para ir finalizando, esto se los traigo simplemente a manera de información. Estas son algunas de las bases de datos más importantes que contienen los repositorios enzimáticos. Aquí van a conseguir toda la información relacionada de cada una de las enzimas. Las pueden buscar por el nombre o las pueden buscar según el código EC. Les va a salir
qué reacción catalizan, los nombres aceptados, los nombres recomendados y mucha información más. ¿Ok? Pero se los traigo simplemente a manera de información para que las conozcan. Las voy a pasar rápidamente, no las voy a explicar, simplemente para que ustedes las tengan allí. Por si en algún momento quieren consultar alguna información o quieren tener más detalles de una enzima en específico. Vamos a repasar lo que hasta ahora hemos estudiado del tema de enzimas. Nosotros comenzamos el tema explicando cuál es la importancia que tienen las enzimas, les expliqué cuál es el concepto de una enzima, les dije que las enzimas son biomoléculas en su mayoría de naturaleza proteica, que dada su estructura y sus características químicas le permiten actuar como catalizadores biológicos. Les expliqué que las enzimas tienen una elevada especificidad, tienen una elevada eficacia, son moléculas grandes y complejas en comparación a un catalizador químico, son regulables, son susceptibles a los cambios de temperaturas y pH. Estudiamos también cuáles son las propiedades de una enzima. Les dije que una enzima tiene la capacidad de disminuir la energía de activación para alcanzar el estado de transición y que también las enzimas no alteran la constante de equilibrio de una reacción. También hablamos de las diferentes especificidades que puede tener una enzima. Hablamos de una especificidad de sustrato, de grupo, de enlace e incluso una estereoespecificidad. Hablamos también de aquellas enzimas conjugadas que tienen una porción proteica y una porción no proteica. Cuando la apoenzima se une a su cofactor o a una coenzima, forman la holoenzima. Hablamos de los cofactores inorgánicos o de los cofactores metálicos y hablamos también de cofactores orgánicos. Dentro de ellos, los cofactores orgánicos, habíamos dicho que aquellos que se unen débilmente a la enzima reciben el nombre de coenzima, y aquellos que se unen covalentemente y que son difíciles de separar por métodos físicos se llaman grupos prostéticos. Hablamos también de que el sustrato se une a un sitio específico de la enzima que se llama sitio activo y que este sitio activo está formado por un sitio de unión al sustrato y un sitio catalítico. También les expliqué que las isoenzimas catalizan la misma reacción pero en tejidos diferentes. Hablamos también de la clasificación aceptada para las enzimas y esta clasificación se corresponde a la de la IUVMB y que esta clasificación permite agrupar a las enzimas en 7 clases: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas y translocasas, con las subclases de cada una de ellas. Y también hablamos de que las enzimas se pueden nombrar con un nombre común, un nombre sistemático, o pueden también codificarse según el número S, que significa comisión de enzima y que está formado por 4 dígitos. Ok, escuchen una cosa. Lo primero que les voy a decir: el tema de enzimas todavía no ha terminado. Hemos terminado la primera parte del tema, pero todavía queda una segunda parte. Y en esa segunda parte vamos a seguir hablando de enzimas y vamos a tocar puntos como por ejemplo el de la cinética enzimática, cómo ocurre la inhibición enzimática, vamos a hablar de las enzimas alostéricas, de los mecanismos de regulación enzimática, entre otros puntos más. Por favor, sé que la clase es un poco larga, sé que nos hemos extendido con varios videos, pero aprovechen el tiempo que tienen ahorita para estudiar y aprovechen también que estas clases están grabadas en videos subidas a YouTube, que ustedes las pueden ver, las pueden estudiar
el día, la hora y el lugar en que ustedes quieran, siempre y cuando la luz, el internet, eh, y bueno, toda la situación que está pasando aquí en el país lo permita. Pero aprovechen en la medida de sus posibilidades. Es información que a ustedes les puede servir dentro de su formación profesional. Quizás ahorita no se den cuenta, pero más adelante sí lo van a ver. ¿Ok? Aprovechen el tiempo, estudien, mantengan la materia al día. Bioquímica es una materia un poco complicada y este tema también lo es, pero no pierdan el tiempo. ¿Está bien? Vayan anotando las dudas que tengan en el momento en el que podamos vernos o en el momento en que se presente la oportunidad de que se puedan aclarar las dudas. Bueno, estaremos ahí para hablar, para poder solventar o aclarar cualquier duda que tengan, que se les presente. Vayan manteniendo la materia al día y aprovechen, nuevamente les digo que estos videos están grabados para que ustedes puedan verlos las veces que quieran. No es lo mismo grabar un audio en una clase que tener el video aquí, que lo pueden ver las veces que quieran. Aprovechen eso. Tienen el contenido visual. Entonces, como les digo, aprovechen el tiempo que tienen ahorita para estudiar. Y bueno, eh, también les recuerdo que deben repasar las aplicaciones clínicas que se van desarrollando a lo largo del tema. En el caso de las hidrolasas, ya les dije lo que se va a preguntar en el examen, cuáles son los puntos en los que se tienen que enfocar, pero eso no significa que esas sean las únicas aplicaciones clínicas que se van a preguntar, porque por ejemplo, fuera de esas hidrolasas de interés en el campo odontológico también hemos tocado algunas aplicaciones clínicas que probablemente se vayan a preguntar también en el examen. Entonces, eh, tomen en cuenta eso, ¿ok? Vayan tomando apuntes, mantengan la materia al día y por ahora no me queda más que eh, darles las gracias por esta oportunidad que me están dando para hacerles llegar esta información que se ha preparado especialmente para ustedes, ¿ok? Aprovechenla y traten de sacarle el máximo provecho. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Me despido muy cordialmente y será hasta la próxima que nos volvamos a encontrar. Feliz día a todos.